Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso una vez más, queridos hermanos, familia, amigos que están uniéndose o que van a ver esa transmisión el día de mañana o más tarde. Dios les bendiga mucho, que la gracia, la paz y el amor de Jesucristo sea con ustedes en este momento, o en esta tarde, o en esta mañana, a la hora que ustedes lo estén viendo. Así es que, hermanos, estamos tan agradecidos con Dios porque estamos una vez más unidos, amén. Y esa es una bendición tan grande porque Dios ha sido bueno, fiel y justo con nosotros y nos ha dado la oportunidad una vez más de continuar, de avanzar, no mereciendo absolutamente nada. Sin embargo, Él siempre nos ha dado esa oportunidad para que comencemos, continuemos, avancemos. Amén. Nuestra jornada espiritual pronto se termina. Esta última etapa que nos toca vivir, pronto se termina, yo lo creo con todo mi corazón, por lo que estamos viendo en el mundo, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos actualmente viviendo. Es una parte de lo que realmente el Señor Jesucristo mencionaba, hermanos, en Mateo 25. Así es que veamos todos esos detalles, se están cumpliendo al pie de la letra y creo que es muy importante volverse a Dios con todo nuestro corazón. Así es que, hermanos, vamos a entrar a un tema muy especial que siento yo que es muy importante compartirlo con ustedes y tiene que ver con alejándose de la voz de Dios. Alejándose de la voz de Dios, muchas veces pasa eso en nuestras vidas, como muchas veces le damos la espalda a la voz de Dios. Dios quiere realmente darnos bendiciones cada día, cada momento de nuestras vidas, el que está queriendo enviar sus bendiciones, pero muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, le damos la espalda a Dios. Como hijos de Dios y maduros, nos alejamos continuamente de la voz de Dios, sobre todo en el momento más importante, cuando Él envía, por decirlo así, su silbido o su silbo apacible y delicado, cuando dentro de su voluntad directiva y su plan perfecto desea triturar lo corrupto que hay en los corazones, hermanos, lo que hay en nuestro corazón que falla continuamente, eh, porque Él sabe que quiere deshacer todo lo que hay en nuestro corazón, lo que no es como Él. Muchas veces, en lugar de permitirle a Dios, le damos la espalda y tomamos un camino diferente, un camino opuesto a lo que Él hubiese querido realmente llevarnos. Y es ahí donde más tarde vienen los problemas, vienen las circunstancias que muchas veces nosotros las buscamos. No fue porque Dios lo haya permitido o que el enemigo haya querido venir a sembrar, sino nosotros lo buscamos. Por eso nosotros estamos en esa lucha constante con el mundo, con nuestra carne y con el diablo. Pero esa es una lucha de nuestra carne, hablando específicamente acerca de cuando nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Sí? Es cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Y esa es la razón por la cual hoy quiero compartir contigo este mensaje. Tal vez es corto, pero Dios quiera que toque tu corazón de una manera muy especial para que tú puedas realmente siempre tratar de buscar y escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, somos guiados, somos bendecidos porque Él empieza a decidir por nosotros. Él empieza a dirigirnos. Él hace un milagro en nuestras vidas porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él conoce exactamente lo que tú y yo necesitamos en ese preciso momento, porque para Él no hay pasado ni futuro, para Dios todo es presente y esa es la razón por la cual sabemos exactamente que Dios está obrando y quiere obrar en nuestros corazones para que tengamos éxito en nuestra jornada espiritual. Así es que yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. En ese capítulo podemos ver, hermanos, a un gran hombre, un gran profeta de Dios llamado Elías. Este hombre, en el capítulo anterior, hermanos, vemos cómo él había vencido a esos profetas de Baal. Él había vencido, él había, hermanos, peleado contra ellos. Y en el capítulo 19, hermanos, él viene una persecución en contra de él. ¿Sí? Así es que cuando, hermanos, hay algo que tú quieres hacer y vences a los enemigos que hay en tu corazón, muy seguramente va a venir una persecución, pero no temas,
porque el Señor quiere realmente llevarte a un lugar apartado, no para que Él te muestre lo que hay todavía en tu corazón. Y para ello yo quiero que me acompañes al versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ver, hermanos, cómo el profeta llega a un cierto lugar, a un monte llamado Oreb, y estando dentro de una cueva donde pasó la noche, dice la palabra, hermanos, empieza a tener o a escuchar situaciones fuertes, como un aire recio, un viento recio, un terremoto, pero después escucha una voz apacible, amén, una voz delicada, bendito sea el Señor. Dice la palabra un silbo, dice la palabra, delicado y apacible. Y quiero que lo leamos para que podamos entrar, hermanos, en el tema, y muy al ratito vamos a regresar a los versículos anteriores para poder comprender perfectamente cómo Dios trabajó en la vida del profeta Elías y cómo Él quiere trabajar en nuestras vidas también. Así es que pensando en lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Así es que pensando en esos 4 puntos de la enseñanza, de la corrección, del redargüimiento que Dios nos da a través de su palabra y lo que nos instruye o nos instituye, dice la palabra, a nuestras vidas, vamos a verlo de esa manera, vamos a ver lo que vamos a leer de una manera abierta, pensando que Dios va a enseñarnos algo, o tal vez va a redarguirnos, o tal vez va a instruirnos en algo que nos hace falta. Así es que vamos, hermanos. Dice el versículo 12, escrito está: y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Así es que, hermanos, después de estas experiencias que este profeta, este gran profeta tiene, hermanos, llega una voz, se presenta una voz apacible, un silbo, dice la palabra. Hermanos, ¿y saben qué, hermanos? Yo quiero que tú veas conmigo lo que tiene que ver esta palabra delicada o delicado, ¿sí? ¿Por qué razón, hermanos? Porque existe un silbido apacible y delicado de Jehová Dios el Señor en cada momento de nuestras vidas, y yo creo con todo mi corazón que cada día Dios nos habla. Yo creo que con todo mi corazón que cada momento Dios está tratando de hablarnos, tratando de mostrarnos algo que hay en nuestro corazón. Y aquí, hermanos, muchas veces se presenta, y podemos ver aquí en la palabra, que Él se presenta con silbo, apacible y delicado. Bueno, quiero expandir esa palabra delicado, y si nos vamos a la concordancia, dice, hermanos, que es la palabra silbido, dak en hebreo, ¿sí? Significa, hermanos, ser triturado, significa también ser molido, significa desmenuzar, estar en pedazos, hacer polvo, ser batido a polvo, bendito sea el Señor, hacerse pequeño. Mire todo el significado que hay en esta palabra delicado. Así es que, hermanos, podemos darnos cuenta que cuando Dios se presenta es porque tiene la intención de triturar, por decirlo así, los pecados que aún tenemos en nuestro corazón. Usted pensará y dirá, bueno, yo creo que ya Dios ha hecho todo lo que ha tenido que hacer en mi vida y no hay nada que Dios necesite triturar aún. Recuerde, querido hermano, hermana, tú que me ves en esos momentos, siempre tenemos algo en su corazón. Y la razón por la cual estamos vivos, hermanos, es porque Dios nos está permitiendo que veamos lo que hay en nuestro corazón. Porque muy seguramente si ya estuviésemos listos, si estuviésemos limpios completamente, Él ya nos hubiese llevado. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios trabaja en su grande misericordia de esa manera. Así es que aquí podemos ver a este hombre llamado Elías, hermanos, como dije hace un momento, que había algo en su corazón. Por eso Dios se presentó de esta manera, porque Él quería triturar algo que había en su corazón. Y, hermanos, muchas veces nosotros evitamos que Dios haga el trabajo en nuestras vidas. Así es que vamos a ver un ejemplo de cómo, hermanos, los hijos de Israel molieron la voz de Dios, por decirlo así. En lugar de permitir de que Él moliera
lo corrupto que había en su corazón, ellos, hermanos, molieron, hirieron la voz de Dios. Como dije hace rato, lo hacemos cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Cómo le damos la espalda? Cuando nosotros sabemos que algo es correcto y no lo hacemos. Cuando nosotros sabemos que no debemos de hacer algo que no le agrada a Dios y lo hacemos, estamos dándole la espalda a Dios. Y mire, hermanos, qué es lo que pasó con este pueblo. Dios quería bendecirlos, Dios quería darles una experiencia una vez que los sacó de la tierra de Egipto, como cuando estaban como esclavos. Dios les dio la experiencia en medio del camino a través del, hermanos, de esa nube y esa columna de fuego. Después Dios abrió el mar rojo. Después Él les da de beber, endulza las aguas, hermanos. Después los lleva a las palmeras para que descansaran, hermanos. Y Dios empieza a hacer una serie de milagros para sus vidas. De tal manera de que ellos no comprendieron esta parte. Y llegan un momento, hermanos, al desierto de Sinaí. Y hermanos, y Dios quería hablar ahí, hermanos, quería poner su ley en el corazón de ellos. Ustedes conocen la historia. Dios quería poner el corazón, hermanos, de cada uno, en el corazón de cada uno de ellos, su ley. Y esa es la razón por la cual Él los reúne. Pero muy tristemente, hermanos, después de que ellos escucharon la voz del Señor, muy tristemente podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 18, algo que ellos hicieron y que muy continuamente tal vez usted y yo lo estamos haciendo sin que nos demos cuenta, pero hoy la palabra va a abrir nuestros ojos para poder ver en dónde estamos fallando. Miren, hermanos, Éxodo 20, 18, dice la palabra, escrito está, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire, ¿qué es lo que estaban diciendo ellos? Preferimos escuchar la voz del hombre y no escuchar la voz de Dios, porque para nosotros es muy pesado. ¿Por qué les causó pesadez? Porque, hermanos, no querían escuchar esa voz apacible, esa voz delicada. Hermanos, usted dirá en esos momentos, no, es que en aquel tiempo ellos podían ver el monte humeando, podían ver el fuego, podían ver, y eso les causó miedo. No, querido hermano, porque él ya se había presentado desde Egipto, él había estado dándoles experiencias continuamente, y en lugar de eso debieron de haber aprovechado la oportunidad de decir, ahora quiero conocerte, Señor, tú que fuiste, tú que nos sacaste de esa esclavitud, tú que usaste a tu siervo Moisés y hemos escuchado tu voz a través de él, pero ahora queremos escuchar tu voz. Pudieron haber, hermanos, tomado esa gran oportunidad, pero sin embargo, dice la palabra que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Miren, hermanos, eso es una situación muy pesada. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, sí voy a hacer esto, pero no creo hacerlo a tu manera, creo que lo voy a hacer mejor a mi manera porque suena mejor, se escucha mejor y yo creo que lo puedo hacer de esa manera. Usted y yo le estamos dándole la espalda a Dios. Estamos triturando su voz. Estamos hiriendo la voz de Dios. Estamos moliendo su voz. Hermano, hermana, tú que me escuchas en esta hora, quiero decirte que Dios no puede trabajar en alguien que le da la espalda. Dios no va a trabajar a la fuerza en un corazón que le está dando la espalda. Dios es, hermano, es caballeroso y Él respeta y dice la palabra que Él nos ha dado un libre albedrío para que nosotros escojamos libremente. Pero mire, hermanos, el siervo del Señor, Moisés, veamos lo que dice en el versículo 20, dice la palabra, y Moisés respondió al pueblo, no temas, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Para eso ha venido Dios, para eso quiere Él hablar a tu corazón, quiere hablar a nuestros corazones, para que no pequemos más, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, es lo que hace que le demos la espalda a Dios. El pecado, hermano, nos aleja de Dios. ¿Y qué es pecado? Es hacer es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso para Dios es pecado. Y el versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Oh, bendito sea el Señor. El deseo del Señor es que el pueblo estuviera ahí presente. Pero dice la palabra que ellos se fueron, se retiraron, se alejaron. Y continúa diciendo la palabra, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios quería impregnar su ley en el corazón de ellos de manera literal, pero ellos no quisieron. Y eso es herir la voz de Dios. Eso es triturar la voz de Dios. Eso es, hermanos, darle la espalda a la voz de Dios. Ahora, ¿por qué estamos estudiando? Como dije al principio, este tema, hermanos, es para que nosotros aprendamos a no hacer lo que Israel hizo. ¿Por qué razón a Dios le interesa eso en ese tiempo? Porque Dios quiere salvar a su pueblo, quiere preparar a su pueblo para que esté listo, para que, hermanos, cuando Él venga, estemos preparados. Ahora te voy a comprobar a través de la palabra cómo, hermanos, el profeta Elías, a pesar de haber sido un gran hombre que hizo que descendiera fuego del cielo, hizo, hermanos, milagros, degolló a 450 profetas de Baal, hermanos, y hizo cosas maravillosas y grandiosas. Muy dentro de su corazón aún tenía algo que no había entregado a Dios y era mentiras que salían en su corazón. Usted dirá, hermano, permítame escucharte bien. Sí, he dicho, él tenía alguna mentira en su corazón. Y quiero demostrártelo a través de la palabra, hermanos. Mire, ¿por qué creen que Dios permitió que en el versículo 1 del capítulo 19 se levantase una mujer llamada Jezabel, hermanos, que era la esposa del rey Acab? ¿Para qué? Para que, hermanos, lo persiguiera. Y mi pregunta siempre ha sido, hermanos, ¿por qué razón él no le tuvo temor a esos 450 hombres, pero sí le tuvo temor a una mujer? Bendito sea el Señor, él pudo enfrentarse como varón de Dios, hermanos, y también hacer un gran milagro, hermanos, pero algo pasó ahí. Y podemos ver, hermanos, cómo él huye a Oreb. Y podemos ver aquí cómo, hermanos, Dios permite que pase todo eso, porque después de todo, Dios permite que pase todo lo que pase para enseñarnos algo, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere arrancar lo que hay, esos detalles que todavía hay en nuestros corazones. Así es que, hermanos, el profeta Elías, antes de que pudiera ser trasladado, porque recuerden que más adelante Dios se lo lleva, que es tipo y figura, de hermanos, de lo que tiene que ver con el arrebatamiento, ¿sí? Él debía deshacerse de hablar mentira, porque el plan de Dios era llevarse a Elías, pero no podía hacerlo, puesto que había mentira en su corazón. Debemos de escuchar bien lo que acabo de decir. El plan de Dios era llevar a Elías pronto, pero no podía hacerlo porque había alguna mentira de Dios. Era un gran hombre, sí, había peleado contra los profetas de Baal, sí, había hecho descender del fuego, del cielo fuego, sí, y había hecho grandes cosas, pero no podía hacer nada al Señor porque había algo que lo detenía, que lo, hermanos, por decirlo así, lo detenía, que estaba amarrado, por decirlo así, a la tierra. Y era un problema que había en su corazón. Y esa es la razón por la cual después de esta persecución él huye al monte Oreb, hermanos, y veamos lo que dice, hermanos, en el versículo 1, voy a leerlo para que haya un mejor entendimiento de lo que estamos queriendo compartir en esta mañana. Dice la palabra en el versículo 1, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido de aquella comida, con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y dijo, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Escuchen bien lo que él acaba de decir. Pero sin embargo, hermanos, aquí voy a parar y quiero continuar con lo que te estaba explicando hace un momento. La mentira que él confesaba era que él era el único profeta que quedaba sobre la tierra, y que era el único que no se había inclinado ante Baal, hermanos. Entonces, estando en el monte Horeb, hermanos, hermanos, se presenta el silbo apacible que era la voz de Dios. Esa voz del Padre queriendo, hermanos, triturar la mentira del profeta Elías. Esa mentira que estaba en manos en su corazón y se reflejaba con una mentira, hermanos, o con una expresión que no era verdad. La Biblia confronta la mentira de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Si ustedes me acompañan, dice la palabra: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En otras palabras, Elías no sabía que había 7,000 profetas todavía que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Dije profetas, pero tiene que ver, hermanos, con gente, con personas que también servían a Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos conocían la verdad y cuyas bocas no lo besaron. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios le aclara a Elías: sabes que lo que tú estás diciendo no es correcto. Lo que tú acabas de decir no es correcto, porque tengo todavía en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, ni sus bocas lo han besado. Entonces, hermanos, había un pueblo, había un grupo de gente que había también estado luchando y se había estado apartando. Pero aquí había algo, regresando al punto, hermanos, de que Dios quería quitar, quería moler, quería triturar, hermanos, la mentira que salía del corazón de Elías. Y Elías se sorprendió cuando escucha esto y dijo: Señor, realmente, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Algo está pasando en mi corazón.
Y es ahí, hermanos, donde él reconoce y Dios hace un milagro. Después él lo prepara para llevárselo. Y quiera Dios, hermano, que eso mismo estemos haciendo hoy nosotros. Dios nos está dando una gran lección hoy en este día para que nosotros podamos ponerlo en práctica, para que nosotros podamos pensar en dónde estamos fallando, para que nosotros estemos viendo, y, hermanos, y autoevaluándonos para saber dónde estamos mal. Preguntándole a Dios continuamente y diciéndole, Señor, muéstrame en dónde estoy mal. ¿Por qué no abres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver exactamente lo que tú quieres que vea yo? Yo quiero verte, Señor, quiero saber exactamente dónde estoy mal. Y hoy te pido con todo mi corazón que tú seas honesto con Dios y le digas, Señor, ¿dónde estoy mal? Muéstrame qué mentira o cuántas mentiras hay todavía en mi corazón. Hermanos, a veces pensamos y formulamos ciertas frases, hermanos, para justificarnos, pero no, eso es correcto delante de Dios. Para Dios es una mentira. Esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad completamente a Él, para que Él corrija nuestra voluntad que ha sido torcida, que ha sido, hermanos, corrompida desde el principio. Dice la palabra que hemos heredado del primer Adán toda esta voluntad, todo este pecado, todo lo que te traemos en los corazones. Entonces, ciertamente hay muchas cosas en nuestro corazón. Y recuerden, si en este gran profeta había algo que tenía que entregarle a Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que necesitamos? Pero sí hay una gran diferencia entre Él y nosotros, porque ahora nosotros tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos el fuego del Espíritu Santo que nos impulsa, que nos ayuda, que nos hace ver, que nos puede guiar, que nos hace ver dónde estamos fallando. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros antes de ser trasladados o de que podamos ser trasladados o llevados, hermanos, debemos de permitirle a Dios que triture la corrupción heredada que existe en nuestro corazón espiritual. Porque si no lo permitimos, entonces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo el pueblo de Israel, hiriendo la voz de Dios. Esa voz apacible y delicada, lo cual es la voz del Padre. Miren, hermanos, cuánta misericordia Dios ha tenido para con nosotros. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y en la mía. Dios quiere llevarnos, quiere mantenernos limpios, quiere que nos preparemos. El tiempo se acerca y tú y yo debemos estar conscientes y también por el otro lado tenemos que gozarnos de saber que Él viene pronto por una iglesia. Dios está hablando a todo el mundo en este tiempo a través de este virus. Y alguien me dijo ayer, hermanos, una frase como la que les voy a decir ahora. Dios ha enviado este virus y este virus es un virus de misericordia porque te da la oportunidad de arrepentirte. No es un virus fulminante que viene hoy, te ataca y te mata. No, es un virus que te da la oportunidad de arrepentirnos. Miren qué grandioso es Dios. Nos da tiempo mientras estamos pasando por ese dolor, esa aflicción. Hermanos, los que hemos pasado sabemos lo pesado que es, pero tenemos tiempo. No es de muerte que digamos hoy te da y en un minuto ya te mueres. No, Dios nos da el tiempo. Y eso quedó, hermanos, retumbando en mi mente durante la tarde de ayer, hermanos, cuando escuché esa frase y dije, Señor, es verdad. Cuán misericordioso eres tú, Señor. Porque nos estás hablando en tu grande misericordia y nos estás dando tiempo para arrepentirnos. Y yo creo que parte de eso es la voz de Dios hablándonos ahora mismo, hablando al mundo entero, hablando a todo mundo, hablando a pequeños, a jóvenes y adultos, a todos por igual. Porque aquí podemos darnos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17,
La palabra está escrita de la siguiente manera. Dice, porque el Señor o el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alabado sea Jesús. Aquí podemos darnos cuenta que Él quiere hacer algo importante, algo interesante en tu vida y en la mía. Pero tenemos que estar preparados. Pero yo quiero que me ayudes y te enfoques en la palabra, los que quedamos. Esa palabra quedamos, hermanos, tiene que ver con permanecer en sintonía con la voz triturada, con esa voz apacible, con esa voz delicada. Tiene que ver con estar escuchando, hermanos, y estarle permitiendo a Dios que triture las cosas corruptas que hay en nuestro corazón. No hay otra manera, hermanos, que seamos salvados, al menos que permitamos a Dios que triture, que haga polvo, que deshaga, que haga pequeño, hermanos, que desaparezca totalmente lo que hay en nuestro corazón. Dejemos pues que Dios empiece a trabajar ahora mismo. Dejemos pues a Dios que Él empiece a hacer su obra en su grande misericordia en nuestros corazones. Dejemos pues que Él haga su preciosa, su perfecta voluntad en nuestras vidas, porque el tiempo es corto y no nos queda mucho tiempo. Dios quiere llevarnos como quiso llevarse, hermanos, como se llevó al profeta Elías. Él quería, hermanos, corregir completamente lo que había en su corazón. Y Dios quiere corregir lo que hay en nuestro corazón ahora mismo. Dios tiene poder para hacerlo. Solamente es cuestión de que tú y yo lo dejemos trabajar. Recuerden que la voz delicada en hebreo es dak, que significa triturar, significa desmenuzar, significa estar en pedazos, hacer polvo, ser batido a polvo, hacerse pequeño. No sé cómo te sientas tú ahora, pero no sé si tú sientas que has sido culpable de quebrantar la voz de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Si tú sientes que le has fallado a Dios y que has tomado tus propias decisiones, y cuando la voz delicada y apacible, el silbo apacible y delicado ha llegado a tu vida, tú le has dado la espalda, no has querido escuchar, es bueno que le digas al Señor en esta tarde, perdóname. Perdóname, Señor, por no haber podido escuchar correctamente tu voz. Porque quiero decirte, no vamos a poder ser trasladados, llevados, hermanos, si todavía estamos triturando la voz del Padre. No vamos a poder ser, hermanos, preparados, alistados, ni mucho menos llevados si seguimos con esa actitud incorrecta. Quiera Dios ayudarnos en esta tarde, quiera Dios darnos la fuerza para que podamos hacerlo, para que podamos entregar todo. Hermanos, Dios tiene poder y Dios está hablando de una manera muy especial en esta tarde. Dios está hablando a tu vida, a la vida de todo el pueblo, para que haga algo, para que entregue lo que siempre ha estado ahí, clavado en el corazón. Si tú has sentido algo esta tarde, si tú crees que has tenido un problema como la tuvo el profeta Elías, vamos a pedirle perdón ahora mismo. Inclina tu cabeza y dile, Señor, perdóname. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. No porque seamos algo, no porque seamos grandiosos, sino por tu misericordia, Señor amado. Reconocemos que te hemos fallado, porque podemos ver en tu palabra, Dios mío, que hay algo que a veces nosotros no nos damos cuenta y lo cargamos muy dentro, muy profundamente de nuestro corazón, en lo más profundo, Señor. Dios amado, tú sabes qué es, tú sabes lo que hay, tú sabes todo el tipo de mentiras que todavía hay en el corazón. Hoy en esta tarde te lo entregamos. Hoy en estos momentos, Señor, yo confieso, te lo entrego, Dios amado. Te pido que tú lo tomes. Te pido que, Señor amado, tú te lo lleves lejos. Lo eches detrás de tus espaldas al mar del olvido, porque quiero estar preparado para tu pronta venida.
quiero estar preparado, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Padre, oro por aquellos que están escuchando este mensaje. Oro por aquellas almas, Dios mío, que están siendo sinceros en estos momentos, Dios mío, que tú les ayudes, los bendigas, les des fuerzas, les des de tu gracia, Dios amado, para que ellos puedan vencer, ellos puedan a escuchar tu voz. Limpia los oídos espirituales para poder escuchar tu preciosa voz, Dios mío, en el momento que tú estás hablando. Y permite que tú trabajes en nosotros. Dios me permitamos que tú trabajes en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Números capítulo 6, 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en la próxima ocasión.